Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos. Le habla su hermano pastor Joel Vega, amén, de esta República Dominicana. Somos la Universidad Teológica y Psicológica de América. ¿Sí? Estamos aquí, hermano, eh, dándole continuidad a la asignatura. Amén. Dándole continuidad a la asignatura Introducción al Antiguo Testamento. Hoy tenemos la segunda parte. La semana pasada tuvimos la introducción a la introducción del Antiguo Testamento y hoy vamos a tratar la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco. Eh, el Pentateuco, ese término surge de la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, amén, que era la lengua del pueblo. Eso fue en Ptolomeo Filadelfo en los años 167 antes de Cristo. Entonces, hoy vamos a trabajar con lo que es el Pentateuco. Ya la próxima semana vamos a trabajar con lo que es los libros históricos, después los proféticos y los poéticos, que son las cuatro divisiones del Antiguo Testamento: Pentateuco, histórico, proféticos y poéticos, o poéticos y proféticos que están de uno. Ese orden se lo dio la misma traducción, amén, para poner los libros que son de una categoría, poético junto, o histórico junto, profético junto, aunque se enlazan en la historia, porque si vemos el libro de Salmos, lo escribió David, parte de ellos, Salomón, Moisés, y son diferentes épocas. Los salmos son de la época de Salomón, de la época de David y de la época de Moisés. Los mismos salmos. Amén. Entonces, que son de los libros tanto del Pentateuco como los libros históricos. O sea, y así sucesivamente. Amén. Los acontecimientos de los profetas y sus profecías están dentro de los libros históricos. Por eso nosotros tenemos que ir aprendiendo esas cosas. ¿Ven? Entonces, la ley de Moisés, el Pentateuco, introducción al Antiguo Testamento, basado en el documento de introducción al Antiguo Testamento, parte 2. La Torá, la base del canon hebreo. El Antiguo Testamento se abre con la Torá, una palabra hebrea que resuena con un significado profundo: enseñanza, dirección o instrucción. Estos primeros 5 libros, pilares fundamentales de la fe judía, no son solo un compendio de leyes, sino una narrativa divina de la guía, la vida del pueblo de Dios. El Antiguo Testamento se divide, como yo decía, en 4 partes. Los judíos la dividieron en 3. La Torá, que es la primera parte, amén. La segunda parte, que contiene los libros históricos y parte de lo profético. Y la última parte, que los escritos, ellos le llaman, amén, eh, que comprenden parte de los poéticos y parte de los proféticos y parte también de los históricos. O sea que ellos lo dividen en 3. Nosotros, al traducirlo, ya la Biblia lo divide en 4 partes, pero ellos lo dividen en 3. La Torá, los agiógrafos, como ellos le llaman, y los escritos. Amén. Eh, Son diferentes divisiones, pero con los mismos 39 libros, con los mismos. Incluso vemos el libro de los 12, que le llaman, se refiere a los 12 profetas menores. Le llaman el libro de los 12. Eso está en la Biblia hebrea como un solo libro, como decía Isaías.
como Jeremías. Jeremías está junto con Lamentaciones. Eh, Esdras y Nehemías están juntos. Los libros de Crónicas están juntos. Los libros de Samuel están juntos. Y los de Reyes también. O sea, eran menos libros en la antigüedad, pero eran el mismo contenido porque lo único era las divisiones que le hicieron después para la organización. Recuerde que después le pusieron capítulos a los libros, después versículos o versos, cuando son libros poéticos se llaman versos. Cuando hablamos de Salmo, Proverbio, Cantares, Lamentaciones, en los libros poéticos eh, se le llama versos y no versículos, porque es poesía. ¿Amén? Es poesía. Génesis, el origen del mundo, la humanidad y el pacto con Abraham. Aquí vemos, hermano, Génesis o principios. Aquí tenemos el principio de toda la humanidad. Aquí Dios escoge una nación para que son los descendientes de Abraham, para que esa nación sea el pueblo de Dios. Amén. Dios escogió Dios escogió esta nación por la fe de Abraham. Amén. Por la fe de Abraham y por la prueba que Dios le puso a Abraham. Eh, Después Dios fue seleccionando de la descendencia de Abraham, porque el plan de Dios fue que Abraham tuviera un hijo, que fue Isaac, y de ahí tomar el pueblo de Dios. Sin embargo, no fue así. Abraham tuvo un hijo, primero que Isaac, que fue Ismael, que es el padre de lo que es Pakistán, Afganistán y esos países. Amén. Que son islámicos hoy. Abraham, después que Sara muere, Abraham tiene 6 hijos más con Sétura, otra esposa que él tuvo. Entonces Abraham tuvo 8 hijos. Entonces todo eso no son el pueblo escogido de Dios. Entonces la descendencia es por Isaac, porque Ismael, el primer hijo, también tuvo 12 hijos, igual que Jacob, que son 12 tribus, que son los islámicos hoy. La tribu de Ismael hoy es Pakistán, Afganistán, ¿eh? Y muchos países más árabes. Entonces, después que tiene a Isaac, tuvo 6 hijos, que son 6 naciones diferentes. Pero de los 6 hijos, de los 8 hijos, Isaac fue el que Dios lo tenía como para el plan de él. Y ahí entonces Isaac tiene 2 hijos. Y el plan de Dios fue no con Edom o Esaú. Amén, porque el nombre Edom significa tierra roja o rojizo, por el guiso. Amén, que le dice su madre. Entonces, Jacob es el padre directamente de los judíos o israelitas. El término judío es más selectivo porque se refiere a la tribu de Judá y Benjamín, que fue la que regresó del cautiverio babilónico. Los demás 10 tribus se perdieron y no se sabe. O sea, el seguimiento no se da a los israelitas directamente, sino se le da a los judíos como término de Judá, Benjamín y la media tribu de Manasés, que formaron el reino del sur, y esas son las que regresan del cautiverio babilónico. Los de cautiverio asirio no regresaron jamás. Entonces, ahí vemos la diferencia, hermano. Y esas cosas tenemos que ir aprendiendo. Yo les recomiendo que den el material, que es muy bueno, es amplio, pero es un material muy bueno. Deuteronomio, Éxodo, la liberación de Israel de Egipto y la entrega de la ley del Sinaí. En Éxodo narra la salida del pueblo. Éxodo es salida. Y narra la travesía.
y cómo Dios primero escoge a Moisés, que era directamente un descendiente de Israel. Todos sabemos la historia. Está Levítico, se llama Levítico porque están las leyes de los levitas, todo lo que Dios le mandó a hacer a los descendientes de Leví para que administraran el templo. La tierra de ellos, la casa, estaba en el medio, un cerco. Las demás tribus estaban en los lados y a ellos le dieron para que administraran todo lo que era el templo. Se llama Levítico porque está en la ley de a los levitas. Y está número, se llama así por los censos, que fueron dos. El número viene de contar, ¿verdad? Entonces, el censo, el viaje por el desierto y las pruebas de fe. Deuteronomio se es recapitulación. Aquí Dios le dice a Moisés, dale la ley de nuevo al pueblo, porque este pueblo que va a entrar a la tierra prometida no es el mismo pueblo que salió. El pueblo que salió, de ese pueblo que salió, solamente quedaba Josué y Caleb y Moisés. Incluso ya Aarón había muerto, todos habían muerto, la mayoría hubiesen muerto. Entonces, Dios le dice, dale la ley al pueblo de nuevo, porque este pueblo que nació en el camino no conoce la ley que yo di en el Sinaí cuando salieron, cuando yo liberé al pueblo. Entonces, eh, Deuteronomio es recapitulación o segunda ley. Amén. Más allá, más allá de la legislación, la narrativa. Vamos a ver la narrativa. Aunque la legislación ocupa un lugar central en la Torá, su riqueza se extiende a través de una intricada narración histórica. Estos libros no solo prescriben mandamientos, oiga bien, sino que también relatan la historia formativa de Israel, desde la creación hasta su preparación para entrar en la tierra prometida. Esta fusión de leyes y relatos históricos subraya que la fe bíblica no es solo un conjunto de reglas, sino una historia de redención en la que Dios interactúa activamente con su pueblo. Hermano, aquí en estos libros vemos la mano de Dios obrar en su pueblo, como el pueblo, hermano, milagrosamente dura 40 años y 6 meses caminando. Tanto su ropa como su calzado no se envejecieron y como Dios le dio victoria en el camino. Vencieron de tribus, amén. No reyes de grande poderío, sino eran como tribus grandes, pequeños reinos, donde Dios le dio la victoria. Y desde ahí tomaron vacas, bueno, cerdo no, vacas, ovejas, ropas. Ellos tomaron muchas cosas. Dios le decía que tomaran todo. Habían casos que no. Amén. Y y con eso también ellos se mantenían y comían. Con eso entraron a la tierra prometida, con sus cosas. Amén. No solamente en el camino iban personas caminando, iban animales, iban carretas, iban muchas cosas. O sea que, aunque ellos no salieron con tantas cosas, pero en el camino sí consiguieron la mano de Dios obrando. Amén. Nombres bíblicos del Pentateuco. Aquí vemos que tienen diferentes nombres. Amén. La ley, le llaman la ley, que es el libro más común. El libro de la ley, el libro de la ley de Moisés, el libro de Moisés, la ley de Jehová, la ley de Dios, el libro de la ley de Dios. O sea, al Pentateuco, penta significa cinco y teuco tomos, o sea, 5 tomos. Eh,
aquí vemos que se narra la historia de Israel, primero la historia del inicio de la humanidad en Génesis, pero desde que empieza Éxodo, es la historia de Israel, hermano, hasta que entra a la tierra prometida. Entonces, tiene mucho, no, la ley de Dios, la ley de Moisés y así. Amén. Eh, énfasis doble, autoridad divina de la ley de Dios. Todos esos nombres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, enfatizan consistentemente la autoridad divina y el origen humano del Pentateuco. La ley no es meramente un conjunto de preceptos culturales, sino la relación de la voluntad de Dios transmitida a través de su siervo elegido. Aunque, hermano, eh, aquí, aunque aquí habla de la cultura de Israel, no se puede sacar la cultura de Israel del Antiguo Testamento y mayormente del Pentateuco o de la ley de Moisés. Dios, ¿por qué, hermano? Porque aquí hay muchas cosas que son propias directamente de un lenguaje figurado, un lenguaje de la cultura de Israel. Muchos dicen que el Antiguo Testamento es muy machista, más que el Nuevo, hermano, pero recuerde que es una cultura oriental, es una cultura del Oriente, que es diferente al Occidente. Entonces, aquí lo que podemos ver nosotros es un Dios actuando a favor de su pueblo. Amén. Porque no recibió la ley por medio de ángeles, sino por la mano, sino por mano de un mediador. Eso dice Pablo. Moisés, el autor divinamente inspirado. La tradición bíblica y extrabíblica atribuye unánimemente la autoría del Pentateuco a Moisés, la bíblica y la extrabíblica. La bíblica es lo que la misma Biblia dice y la extrabíblica lo que dicen otros libros en cuanto a esto. Y está la antibíblica, que es aquella que contradice a la Biblia, pero tanto la bíblica como la extrabíblica se lo atribuyen a Moisés. Este liderazgo no solo implica una transcripción literal, sino una profunda mediación de la voluntad divina. Moisés, como profeta y legislador, fue el instrumento principal a través del cual Dios comunicó su ley a Israel. Su vida y ministerio están intrínsecamente ligados a la formación de la sección fundamental de las Sagradas Escrituras. Claro que sí. El papel esencial del Pentateuco. Fundamento teológico. Establece los principios de la relación entre Dios e Israel y el pacto y la redención. En Génesis 3:15 vemos una profecía ya que dice, habla de la serpiente. Tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Este es un texto completamente profético de 6.000 años, 4.000 años antes de Cristo y 6.000 años antes de nosotros. Guía moral y ética. Define las normas de comportamiento para la comunidad de fe, abarcando todos los aspectos de la vida. Yo le decía que no es un libro cultural, pero ahí vemos la cultura. No se puede escribir sin ver entrelazada la cultura de un pueblo, la cultura suya. Raíz del mesianismo contiene las primeras promesas mesiánicas y proféticas que se desarrollarían en el resto de la Biblia. Claro que sí, así es. Una instrucción que trasciende el tiempo, una que trasciende el tiempo.
El término Torá implica más que solo ley. Se trata de una instrucción sabia y una dirección divina para vivir una vida plena en relación con Dios. Su relevancia perdura hasta hoy, ofreciendo principios eternos sobre justicia, santidad y amor. Estudiar el Pentateuco es sumergirse en los orígenes de la fe, comprender el carácter de Dios y apreciar el plan divino de salvación que se despliega a lo largo de toda la Biblia. Hermano, si hay una sección de la Biblia milagrosa, es esta, porque Dios obró y actuó, sacó un pueblo de un lugar, hermano, y ese pueblo conquistó naciones o pequeños reinos. Dios le dio la victoria sobre enemigos que eran 10 veces más que ellos, pero estaban bajo la voluntad perfecta. Hermano, estar en la voluntad perfecta de Dios, estar guiado directamente por Dios, hermano, es una gran bendición, porque no hay forma de errar ni equivocarse. El Pentateuco, un estudio profundo. Emprenderemos un viaje de exploración a través de los 5 libros fundamentales de la Biblia, el Pentateuco, desvelando su estructura, autoría y unidad literaria. Esta colección no solo es la base de la fe judía y cristiana, sino también una obra maestra de la literatura antigua que sigue resonando en la actualidad. Amén. Como literatura, hermano, es una de las literaturas más antiguas. Como literatura, es una de las literaturas más antiguas. El Génesis. Amén. ¿Por qué 5 libros? Amén. ¿Por qué 5 libros? Vamos a ver el entorno, el ambiente del Pentateuco. El término Pentateuco proviene del griego y significa literalmente libro de 5 tomos. Libro de 5 tomos. Esta asignación no es una invención moderna, sino que se remonta a la tradición ancestral. Libro de 5 tomos. Origen del nombre. El término Pentateuco es una combinación de las palabras griegas pente, 5, y teuchos, libros o rollos. La tradición antigua, desde tiempos inmemorables, fuentes como Filón de Alejandría, Josefo, el Talmud y la Septuaginta, traducción griega directamente, atestiguan esta división. Es muy antigua. En el periodo intertestamentario, que fue antes de Cristo, y los grandes eruditos que fueron contemporáneos de Jesús un poquito más después, como Filón, como Josefo y el Talmud, le aseguran a Moisés su autoría y también esta división. Amén. Algunos estudiosos postulan que la división de 5 libros no es arbitraria, sino que refleja una estructura temática y narrativa intrínseca, posiblemente obra del propio Moisés. En una están los censos, en unas leyes, en otras están las leyes a los levitas, está la recapitulación, que es Deuteronomio, el origen de todas las cosas, que Génesis, la salida de Israel, de Egipto, y así. Amén. Paternidad literaria del Pentateuco. La tradición, tanto interna como externa, señala a Moisés como el autor humano principal del Pentateuco. Esta atribución no es menor
ya que confiere a estos textos una autoridad y un peso histórico invaluable. Hermano, no hay duda. Mire, hay libros, mis amados estudiantes, que están en investigación que lo escribió. Nosotros tenemos libros que como Hebreos, hay libros también como que uno está muy claro con el escritor. Sabemos que es palabra de Dios, pero no está muy claro. Pero con el Pentateuco, hermano, con los primeros 5 libros de Moisés, hermano, no hay duda. Y son los libros más importantes. Aún los saduceos, que no creen en el Antiguo Testamento, solamente creen en estos libros. Los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento, pero los saduceos solamente creían en esa. Aún ellos, los saduceos, creían en esta parte de la Biblia, que es la parte de los primeros 5 libros de la Biblia. Evidencia interna, testimonio del propio texto. Éxodo 17:14. Dios mismo instruye a Moisés a escribir un registro de los eventos. Lo dice Éxodo. Éxodo 24:4. Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Esto está consolidando la misma ley divina del texto de arriba. Oiga bien, hermano. Número 33:2. Moisés es quien documenta los campamentos, oiga, y jornada del pueblo de Israel en el desierto. El mismo Moisés. Deuteronomio 31:9. Moisés completa la escritura de la ley y la encomienda a los sacerdotes, oiga hermano, levita para su custodia y enseñanza. O sea, que aquí no hay prueba de crítica, no hay una prueba falible de que no fuera él. ¿Mm? Entonces, más allá de las indicaciones textuales, la atribución del Pentateuco a Moisés está profundamente arraigada en la historia y la teología, siendo un pilar fundamental para el judaísmo como para el cristianismo. Es un consenso histórico y espiritual sobre esto. ¿Mm? Evidencia externa, un legado indiscutible. La tradición judía, hermano, que es lo que los judíos han creído de generación en generación, los que han escrito, dice, toda la tradición rabínica y académica judía ha reconocido consistentemente a Moisés como el autor del Pentateuco, considerándolo el más grande de los profetas y el dador de la Torah, la tradición judía. Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento, Jesús y sus discípulos con frecuencia citan y se refieren a la ley de Moisés o a Moisés, atribuyéndole sin ambigüedad la autoría de los escritos tradicionalmente. O sea, el Nuevo Testamento y el mismo Jesús y su discípulo dicen, cuando se lee a Moisés, Jesús dijo, como, cuando se lee a Moisés, cuando se lee, ¿eh? Oíste que fue dicho a los antiguos. ¿De qué está refiriendo eso? A eso mismo. Amén. El Pentateuco, testigo de su propio. Ahí mismo, el mismo Pentateuco lo dice. Los libros del Pentateuco no solo narran la historia temprana de Israel, sino que también revelan la multifacética figura de Moisés y la profunda interconexión de sus diversos elementos, formando un tejido literario y teológico singular. Aquí vemos a Moisés haciendo varios trabajos como escritor, como pastor de un pueblo, como la voz de Dios en el pueblo, como el defensor del pueblo, como el mensajero de Dios al pueblo. O sea, aquí vemos, hermano, que Moisés tiene que hacer varias facetas.
y escribir todo en detalle histórico de todo lo que pasó, hermano. Y la paciencia de este hombre con este pueblo, la paciencia de este hombre con este pueblo. Wow, bendito sea el nombre de Dios. Moisés, legislador, profeta y escritor. Oiga bien, legislador, profeta y escritor. No lo vemos como un profeta del período de los profetas. Los profetas surgieron por la misma decadencia de los mismos sacerdotes. Amén. Pero Moisés es un profeta anterior, ya un profeta anterior, porque fueron antes de los profetas escritores. Y podemos decir que el primer profeta bíblico escritor, pero no es del período de lo que los profetas escribieron en los tiempos de Isaías, los años 800 antes de Cristo. Hubo un periodo de profetas, mayormente después que Israel, que muere Salomón, empieza un periodo de los profetas, de escritores. Lo que fueron antes de ahí, le llaman profetas anteriores, porque no escribieron el periodo de auge de los grandes profetas que termina con Malaquía. El Pentateuco lo presenta como el líder divinamente elegido, el mediador del pacto y el legislador de la palabra de Dios. Roles que convergen en su persona, para dar una forma a la nación de Israel. Él fue, hermano, el primer presidente de Israel. ¿Por qué? Porque él es que le da la ley a Israel de parte de Dios. Él es que lo organiza aún por tribu, mandado por Dios con un gobierno teocrático. Moisés fue la palabra de Dios al pueblo, un gobierno teocrático de Dios, no democrático como está hoy. Registro continuo desde la grandiosa narración de la creación del mundo hasta los últimos momentos de la vida de Moisés. El Pentateuco ofrece una crónica interrumpida de los eventos fundacionales de la humanidad y del pueblo escogido de Dios. Aquí está un registro, hermano, completo, amén, completo de lo que pasó, amén. Un registro completo de lo que pasó. Fusión de géneros. Esta obra maestra combina de manera orgánica elementos de ley, historia y teología. No son meras posiciones, sino una integración que revela el propósito divino a través de la narrativa y la instrucción. Hermano, no hay duda de que él haya sido el escritor. Unidad literaria del Pentateuco, más allá de las divisiones. A pesar de su división en 5 libros, el Pentateuco se caracteriza por una profunda unidad literaria, narrativa y temática que lo convierte en un cuerpo cohesivo de conocimiento y revelación. Yo le recomiendo a cualquier persona que quiera estudiar la Biblia que inicie por aquí, porque aquí está todo el inicio y la cultura, la costumbre del pueblo de Dios y la escogencia del pueblo de Dios. ¿Mm? Podemos decir que son las partes más importantes casi del Antiguo Testamento, porque sin Génesis, hermano, imagínense, ¿cómo sabemos el pueblo de Dios? ¿Cómo se escogió? Narrativa continua, la historia fluye sin interrupciones desde el Génesis del universo, pasando por los patriarcas, el Éxodo de Egipto. O sea, que si hay una parte de la Biblia que está escrita cronológicamente, casi en toda su totalidad, hermano, es el Pentateuco.
Estos libros sí son escritos cronológicamente, aunque Deuteronomio recoge cosas de Éxodo, de Levítico y de Número, es porque fue dada al pueblo que nació en el camino, que no conocía la ley, así en detalle. Amén. Porque Génesis hay que separarlo un poquito de los cuatro libros, que Génesis es como la historia directamente del origen de la humanidad, del pueblo de Dios, pero es en Éxodo que empieza ya esta narrativa del pueblo de Dios. La historia fluye sin interrupciones, desde el Génesis, el universo, pasando por los patriarcas, el Éxodo, Egipto, las peregrinaciones por el desierto, hasta la renovación del pacto en las llanuras de Moab. Temas constantes. A lo largo de sus páginas emergen y se desarrollan constantemente grandes temas teológicos, como la promesa divina, el establecimiento y la ratificación del pacto, la importancia de la obediencia, la santidad requerida por Dios y la redención del pueblo. Estilo y estructura coherente. Se observa una homogeneidad en el lenguaje y síntesis y las escrituras. Narrativa que da testimonio de una autoría o una visión editorial unificada. Hermano, está todo como debe de ser. La promesa, el hilo dorado del Pentateuco. Claro que sí. A mí me dio esta asignatura la primera vez que lo hice siendo bachiller. Me la dio un profesor coreano del sur llamado Pedro Choi. Él vivía y pastoreaba en los Alcarrizos. Yo fui pastor en los años 99, 2000, 2001. Eh, y yo me acuerdo que él decía, el tema de la Biblia es la redención del hombre. Él decía, el Pentateuco, la preparación a la obra del Redentor. El Pentateuco, la preparación de la obra del Redentor. Los libros históricos, oiga bien, hermano, la proclamación de la obra del Redentor. ¿Eh? Y ahí él iba hablando, amén. También decía que el Antiguo Testamento es la preparación de la obra del Redentor y que los cuatro libros primero de la Biblia, los Evangelios, son la proclamación de la obra del Redentor. Antiguo Testamento, la preparación de la obra del Redentor. Oiga bien, los Evangelios, la proclamación de la obra del Redentor. Las epístolas, la explicación de la obra del Redentor. Y Apocalipsis, la consumación de la obra del Redentor. Y muy bien esos datos, porque así es. Amén. El concepto de promesa es el motor narrativo que impulsa el Pentateuco. Desde la promesa a Abraham hasta el umbral de la tierra prometida, la fidelidad de Dios se manifiesta a través de un pacto inquebrantable. De la incredulidad a la herencia. La promesa abarca desde la descendencia innumerable hasta la tierra específica y la esperanza que sostiene a los patriarcas en sus desafíos. Este concepto se desarrolla y se reafirma con cada generación, demostrando la paciencia y el plan soberano de Dios. Promesa a Abraham, bendición, descendencia y tierra. Dios le prometió a Abraham la bendición, descendencia y tierra. Renovación con Isaac y Jacob. Confirmación del linaje escogido.
Cumplimiento en Éxodo y Número. La nación crece y se acerca a la tierra. Todo lo que Dios le prometió a Abraham se lo cumplió. ¿Ven? Todo. No a él directamente, porque él vivió en tierra de Israel, pero como extranjero, dice la Biblia, pero se lo dio a su descendiente. Haré de ti una gran nación. Y así es. El pacto, la relación entre Dios y su pueblo. El pacto, especialmente el mosaico de Sinaí, que son los 10 mandamientos. Recuerda, hermano, que en el Sinaí, que Moisés duró todos esos días, 40 días, escuche bien, solamente Dios no le dio a Moisés los 10 mandamientos. Dios le dio a Moisés todas las leyes sanitarias, la ley de los sacrificios del templo, la ley al prójimo, todo. Los 10 mandamientos resumen esas leyes. Amén. Pero Dios le dio toda la ley de cómo debían vivir y comportarse en sociedad, en el pueblo. Amén. Entonces, Dios no duró 40 días diciendo los 10 mandamientos solamente, sino que Él duró todo ese tiempo, hermano. Dios le dio todo ese tiempo y le mostró y le dijo las demás cosas que debían. Es lamentable que cuando Él baja abajo, la ley principal, las tablas, se la rompió. Amén. Eh, y tuvo que hacer allá de nuevo. Pero Él se la sabía ya. Fue un buen estudiante de memoria. El pacto, especialmente el mosaico en el Sinaí, establece las condiciones de la relación entre Dios e Israel. No es solo un conjunto de leyes, sino expresión del amor y la voluntad divina en un pueblo apartado. Sinaí, la entrega de la ley y los 10 mandamientos como fundamento del pacto. Mandamiento, instrucciones detalladas para una vida justa y santa. Sacrificio, medio para la expiación y la restauración de la relación con Dios. Bendición, promesa de prosperidad y protección por la fidelidad. Comunidad, el pacto crea una identidad y un propósito colectivo para Israel. Todo esto que yo le estoy diciendo a ustedes, mis amados, todo fue dado allá en el Sinaí. Amén. Porque él hablaba con Dios, pero allá tenía un contacto directo. Él tuvo un contacto directo, hermano. Amén. Entonces, eh, allá arriba, él le dio leyes completamente que tienen que ver con esto, con todo lo que él debía de escribir. Amén. Entonces, continuamos. Entonces, eh, aquí podemos ver, hermano, que Moisés no solamente fue un líder, Moisés no solamente fue un líder, él fue todo. ¿Mm? Él fue todo para ese pueblo. Obediencia y santidad, el camino hacia Dios. El Pentateuco enfatiza que la obediencia a los mandamientos de Dios no es una carga, sino el camino hacia la vida plena y santidad, reflejando el carácter de un Dios que es santo. O sea, el Pentateuco es que lleva, hermano, y que dice cómo debe de, hermano, si los países se rigieran por estas leyes, todo fuera, hermano, como fuera bonito, hermano. Pero el pueblo, hermano, no quiere, aún el pueblo de Dios muchas veces no quiere someterse a estas leyes, porque eran leyes, hermano, dado a Israel, pero también nos sirven a nosotros. Muchas de ellas, no todas. Un pueblo apartado, las leyes, ceremonias y morales
delinean cómo Israel debe vivir en pureza y distinción entre las naciones circundantes. Una de ellas era no casarse, juntarse con otros países, como hoy un cristiano puede casarse con un impío, con un inconverso, a menos que ya lo tenga, sea su esposo. La santidad no es un estado, sino un llamado a la acción y un estilo de vida que honra a Dios. La ley como guía, un reflejo del carácter divino. Consecuencias de la desobediencia, advertencia y ejemplo. Recompensa de la obediencia, bendición y cercanía con Dios. Redención, el corazón del mensaje del Pentateuco. Como yo le decía, ¿cuál sería el tema de la Biblia? La redención del hombre, el pago del hombre, el acercamiento del hombre a Dios. Finalmente, el tema de la redención se teje a través de todo el Pentateuco, desde la liberación de la esclavitud en Egipto hasta la provisión de un camino para el perdón del pecado, apuntando siempre a la gracia y misericordia de Dios. Libertad de Egipto, el Éxodo es el acto redentor central donde Dios demuestra su poder para liberar a su pueblo de la opresión. Hermano, no hay forma de que Moisés no pueda ser escritor, hermano, porque fue quien vivió todo. Moisés narró hasta su muerte. Moisés fue quien narró todo, todo lo narró él, todo lo que vivió y él era el líder también. Entonces no hay mucha contradicción en cuanto al origen de la escritura de esta primera sección de la Biblia. La provisión del maná. En el desierto, Dios redime a su pueblo de la escasez, proveyendo sustento sobrenatural. Hermano, pastor, ¿y qué comía el pueblo cuando no había maná? Hermana, antes hermana, la codorniz. Ellos traían comida, hermano, de los mismos pueblos que conquistaban, que pelearon muchas veces. Ellos traían animales, comían. Sistema sacrificial, un medio redentor para cubrir el pecado y restaurar la comunión con Dios. El animal servía como redentor. El pecado era como pasado. El pecado era pasado a ese animal, el pecado era pasado a ese animal y ese animal entonces recibía esa pena. Amén. El animal recibía esa pena, esa culpabilidad. Hoy tenemos a Cristo que tomó esa culpa para él. Amén. Así es. La crítica moderna al Pentateuco y la perspectiva conservadora. Vamos a ver. Este estudio examina la crítica moderna al Pentateuco, centrándose en la teoría documentada y presenta la respuesta conservadora a sus postulados. Analizaremos las implicaciones de esta postura sobre la paternidad mosaica y la relevancia del Pentateuco para la fe. El Pentateuco es súper importante. ¿Por qué, hermano? Porque es la base de todo lo que nosotros creemos. Amén. Es la base de todo lo que nosotros podemos creer. Amén. Fundación de la crítica moderna. La hipótesis documentaria. Amén. Esta teoría documentaria propone que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, no fue escrito por un único autor, sino que es la compilación
de cuatro documentos independientes fusionados a lo largo de los siglos por redactores. Esta teoría también le llaman de la alta crítica, otros llaman la crítica moderna. Dice que aquí hay que el Pentateuco tiene cuatro fuentes. La llavista, por eso es la JEDIP, de llavista, eloísta, deuterocamista y sacerdotal. Dice que hay cuatro fuentes directamente para el Pentateuco. El yavista, caracterizado por un uso nombre de Yahvé. Aquí están las cuatro teorías, hermano, de esta, pero no son importantes. Amén. El origen de la teoría. Esta hipótesis se desarrolló exactamente en el siglo XIX, principalmente bajo la influencia del erudito alemán Julius Wandersen, que sintetizó y popularizó la idea previa, estableciendo la cronología y las interacciones de estas fuentes. La base de esta teoría radica en la diferencia observada en el estilo literario, el vocabulario específico y las perspectivas teológicas atribuidas a cada una de estas fuentes o documento hipotético dentro del Pentateuco. Ellos dicen que son cuatro fuentes diferentes en diferentes periodos, se acumularon y un escritor entonces la tomó las cuatro e hizo esto. Amén. La perspectiva conservadora, reevaluación de la hipótesis de esta teoría, llama la HEP. La respuesta conservadora a la crítica moderna del Pentateuco sostiene que la hipótesis de HEP, aunque influyente, carece de un consenso académico sólido y presenta serias inconsistencias. Los críticos conservadores argumentan que es una construcción teórica subjetiva, una construcción del sujeto, teoría propia de esa persona, subjetividad y falta de consenso. La asignación de textos a las fuentes a menudo depende de interpretaciones subjetivas, sin criterios uniformes que garanticen una aplicación consistente entre los eruditos. Unidad teológica narrativa y narrativa. La teoría de Hebb lucha por explicar la profunda unidad teológica, la coherencia narrativa y la progresión temática que atraviesa todo el Pentateuco, elementos que sugieren una mente organizadora. Mire, hermano, ¿qué le puedo decir con esto? En 40 años que duró el pueblo en el camino, las cosas cambian. Hermano, desde que yo nací hacia acá, desde que yo empecé a pastorear en los años 99, 2000, han cambiado tantas cosas. La palabra de Dios no ha cambiado, pero hay muchos términos que han cambiado y muchas formas. Mire esto, hermano. Cuando yo empecé, pensé en mi vida dar estudio bíblico por internet, donde me viera en otros lugares. Cuando yo estaba pequeño, ni luz había en mi campo. No fui creciendo, ya pusieron la luz, la televisora era en blanco y negro. Y hay películas, hermano, que yo la vi cuando era niño, que yo después la veo, pues yo no sabía que ese caballo era blanco, ese caballo era así, de ese color, que ese carro era así, porque lo vi después. Las cosas han cambiado. Moisés duró 40 años en el camino, el pueblo. Entonces, el personaje cambia. Lo que no cambia es el concepto bíblico de Dios. No puede cambiar la doctrina bíblica, pero los términos cambian. Entonces yo creo que Moisés, hermano, aprendió muchas cosas y cambió muchas formas de ver las cosas. Entonces no tienen que ver. Además,
Aquí vemos la cultura de un Medio Oriente, hermano, muy marcada. Leyes marcadas incluso. Vemos el código de Hammurabi, que fue antes que Moisés. Criticaron que Moisés no pudo escribir. Una de las cosas más fuertes que tiene esta teoría es que dice que Moisés no pudo escribir el Pentateuco, porque en el tiempo de Moisés no había escritura, dicen ellos. Sin embargo, se encontró en arqueología bíblica, la arqueología bíblica es una rama que lo vamos a ver aquí en un estudio, cómo ha ayudado mucho a la fe. Se encontró una escritura más antigua que Moisés, que es el Código de Hammurabi, de los tiempos de Abraham, una escritura más antigua. Moisés no pudo escribir Pentateuco porque en el tiempo de Moisés no había escritura desarrollada. Apareció una escritura 100 años, 200 años antes de Moisés. Entonces es imposible que no sea así. Voces críticas a la hipótesis documentaria. Numerosos investigadores conservadores han dedicado sus estudios a refutar elementos clave de la teoría documentaria, proponiendo enfoques alternativos que mantienen la integridad y la autoría mosaica de Moisés. Por lógica, Humberto Casuto argumentó que la supuesta diferencia de estilo y nombres divinos pueden explicarse por variantes literarias inherentes a la narrativa, no por fuentes separadas. Pero claro, hermano, Jean Louis, aunque no completamente conservador, la cuestionada la rigidez de la hipótesis, reconociendo la complejidad y la naturaleza, hermano. Aquí vemos, el hebreo tiene muchas formas de palabras sinónimas. Alfred Martin destacó la capacidad del hebreo antiguo para emplear sinónimos y variaciones estilísticas, refutando la idea de que cada cambio lingüístico, porque aparece mucho Elohim, Elohim, después Yahvé, Yahvé, los tiempos cambian. Amén. A veces yo oro en el nombre de Jesús. Amén. A veces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Uno puede variar. O sea, no quiere decir que uno sea Jesús solo. ¿Entiendes? La paternidad mosaica del Pentateuco. La paternidad, basada en un entendimiento histórico y teológico profundo, afirma la autoría mosaica como un pilar fundamental para la comprensión del Pentateuco y de la historia de Israel. Está el testimonio bíblico. Aquí está la misma historia bíblica, la ausencia de pruebas concluyentes y el fundamento teológico histórico. Todos los apóstoles, a unos profetas, le daban a Moisés su autoría. La ley de Dios por medio de Moisés. En su esencia, el Pentateuco se presenta como la ley de Dios dada por medio de Moisés, no como una colección de fragmentos dispares, sino como un todo unificado y divinamente inspirado que sienta las bases de la fe judía y la cristiana. Claro que sí. Aquí tenemos, hermano, importancia fundamental del Pentateuco. El Pentateuco como un solo conjunto de relatos antiguos es el cimiento doctrinal sobre el cual se edifica todo el resto del Antiguo Testamento. Esta es la base, hermano. Está la base doctrinal, la revelación de Dios, el establecimiento del pacto y los grandes temas, pecado, redención, la promesa de un Mesías. Aquí está todo, hermano. ¿Mm? Hermano, porque el Pentateuco es la base de toda la Biblia. También es la base de cómo el pueblo de Dios debía de regirse. Es la base de dónde vendría el Mesías, cómo conducir a un pueblo en un camino, cómo se estableció ese pueblo.
Gloria a Dios. Unidad e inspiración de la ley de Moisés. Muchos dicen, hermano, que debiera ser no Pentateuco, sino Hexateuco, o sea, 6 libros, Sextateuco. Pero no, hermano. Ya el libro de Josué tiene otra connotación. Ya es un libro de un pueblo que está ya establecido o que se está estableciendo, no que va en el camino. Ya son otras cosas. La convergencia de la tradición, el testimonio bíblico interno y un análisis literario cuidadoso refuerza la convicción de que la ley de Moisés es un cuerpo de escritura unificado, inspirado por Dios. La tradición ininterrumpida. Desde el tiempo inmemorable, el pueblo judío y la iglesia cristiana han aceptado la autoría mosaica del Pentateuco. Hay mucha teoría, la llavista, leoísta, no, hermano. Es que el mismo Moisés lo usa diferentes términos sinónimos para emplearse. Vemos que en el libro de Génesis, la palabra Elohim, es más mencionada que Yahvé, pero que el pueblo va cambiando vocabulario, hermano. ¿Mm? Uno va cambiando el vocabulario. El pueblo se va adquiriendo nueva forma de hablar. Uno se va educando, hermano. ¿Mm? Testimonio bíblico consistente. Numerosos pasajes en el Antiguo Testamento afirman y se refieren a Moisés como el autor de estos libros. Análisis literario unificado. A pesar de las aparentes variaciones, el Pentateuco muestra una coherencia temática y un propósito que trasciende la idea de una mera justaposición de fuente. Claro que sí, claro que sí. Miren, aquí podemos ver, hermanos, que nosotros, como cristianos, debemos de entender, mis amados, que todas las escrituras es inspirada por Dios. Amén. Y que nosotros como cristianos debemos de entender que no podemos quitarle completamente, hermano, no podemos quitarle al esto a Moisés, de que Moisés fue el escritor. ¿Por qué, hermano? Porque nadie vivió completamente, hermano, esto. Nadie puede narrar esto a ciencia cierta como lo vivió Moisés. Amén. Entonces, hermano, hoy terminamos, mis hermanos estudiantes, para concluir la firmeza de la ley. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. A pesar de la sofisticación de la crítica moderna, esta no ha logrado reemplazar la comprensión histórica y teológica arraigada en los siglos de estudio. El Pentateuco sigue siendo la piedra angular de nuestra fe inmutable y poderosa, relevando la voluntad revelando la voluntad y carácter de Dios. Hermanos, nosotros entendemos que nadie tuvo ni vivió tanto para escribir el Pentateuco como Moisés. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Amén.